Un gran día, un gran tiempo, algo precioso, algo hermoso, algo agradable. Así son los días del Señor, ¿verdad? Donde recibimos siempre una nueva y abundante bendición de parte de nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Tenemos un tema el día de hoy que tiene que ver con no estar solo. Fíjense bien aquí, dice en pantalla, ¿verdad? Hay una persona ahí en un camino desolado y hay una expresión que tiene signos de admiración. ¿Y qué dice? No estás solo. No dice, no estás solo, ¿verdad? Sino dice, no estás solo. Y esa es la voz de Dios. Dios está diciéndonos a cada uno de nosotros, no estás solo. Hoy vamos a hablar de 7,000 hombres que no doblaron su rodilla. 7,000 hombres que no doblaron su rodilla. Y claro, esto tiene que ver con el libro de Primera de Reyes y la historia de Elías. Elías es un hombre que es profeta, que fue llamado de dejar de hacer lo que él estaba haciendo, que era un hombre no de pueblo, sino de una aldea pequeña, un hombre rudo, un hombre que tenía una disposición, una entereza y un gran corazón. Y Dios lo escogió y le dijo, deja todo eso y ven y sírveme, serás mi voz, serás profeta. Y él comenzó y de hecho tuvo grandes cosas que hacer y entre algunas de ellas fue precisamente declarar quién fue el Dios verdadero. Y esto lo hizo de una manera un poco extraña para la mayoría, pero de una forma que iba a ser definitiva para declarar quién es el Dios verdadero. Si tú te vas a la historia, tú vas a encontrar un pueblo que se había desviado a adorar otros dioses, como vamos a ver un poquito más adelante. Habían buscado dioses de la tierra donde ellos habitaban ahora, que es la tierra prometida. Ya ha pasado el tiempo de los jueces, ya Josué, ya hace rato que había muerto. Ya ha pasado todos los grandes jueces y el último juez, Samuel, levantó 2 reyes. El primero de ellos fue Saúl y el segundo de ellos fue David. El reino de David y después el reino de Salomón ya habían pasado. Vino la división del reino y ahora estaba el reino del norte, donde encontramos nosotros a Elías, y está el reino del sur, donde está Judá. Y dice que la historia que el pueblo del norte, el reino del norte, se había desviado, ambos se habían desviado, pero el pueblo del norte lo había hecho con una mayor intensidad, buscando a los dioses de la tierra como Baal, Astoret y Asera, como para mencionar algunos de ellos. Y era de tal manera que pasado el tiempo había un rey que se llamaba Acab y su mujer Jezabel. Y Jezabel no era del pueblo de Dios, sino era de un pueblo extraño, de un pueblo ajeno al pueblo de Dios. Pero Acab la había tomado por esposa. Y esta mujer, que era una mujer muy cruel, una mujer muy mala, había manejaba a su esposo como un títere. Sí, él tenía la corona, pero ella era la que gobernaba. De tal manera que mandó perseguir y matar a todos los profetas y a todos los sacerdotes del Dios Altísimo. En su lugar puso sacerdotes que exaltaban o precisamente levantaban a los Baales o a los dioses de Baal, a lo que representaban Baal, que no era uno, sino eran varios, y las Aseras y Astoret y otros. Y los había hecho de tal manera que estaban y comían en la mesa del rey. Era de tal manera que aún comían en la mesa del rey. Y en esta historia, Dios le llama a Elías y le dice, ve y confronta a Acab y dile que reúna a todos los
sacerdotes de los dioses ajenos y que hagan un altar, y tú harás también un altar, en el cual no pondrán fuego, sino solamente las piedras, la leña y el sacrificio encima de ello. Y déjales saber que el Dios que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. Así que Elías lo hizo de esa manera y mandó llamar a todos estos sacerdotes, y vinieron y eran en su número cerca de 850. Y les dijo: levanten un altar para adorar a su Dios y que responda por fuego. El Dios que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. Y mandó llamar también a todo Israel. Israel fue llamado del norte al sur, del este y oeste, en todo el reino del norte. Vinieron y estuvieron ahí en presenciar quién es el Dios verdadero. No que no supieran, ellos sabían quién era el Dios verdadero, pero habían estado confundidos y se habían contaminado con las creencias y las costumbres de la tierra donde ellos habitaban. Desde la mañana estos sacerdotes del Dios ajeno comenzaron a hacer sus ritos y danzas. Y como tenían costumbre, porque así se adoraba al Dios Baal, tajaban su cuerpo con agujas, con navajas, y derramaban sangre. Y Elías los veía y se burlaba de ellos diciendo: ¡hey, griten más fuerte! Quizás está dormido. Grítenle a su Dios un poco más fuerte. Quizás está lejos y no ha oído su voz. Y aquellos renovaban su danza y su clamor, hasta que llegó el tiempo en que dijo: ya basta, ahora me toca a mí. Su Dios no ha respondido. Israel, ten en cuenta que el Dios ajeno no ha respondido por fuego. Y todos pusieron la atención en el altar de Elías. Y cuando Elías les dijo: ahora es tiempo de que yo clame, pero antes de que yo clame, derramen agua sobre este altar. Otra vez llenen vasijas de agua, empápenlo, que quede saturada la madera y quede saturado todo, que no haya ninguna señal de que quizás yo eché una chispa por ahí y se prendió. 3 veces lo hicieron. Y entonces, sabiendo que a quien clamaba, dijo: Dios de Israel, tú que escuchas, tú que eres el Dios verdadero, muestra por fuego que tú eres. Dice que se abrieron los cielos y descendió fuego, de tal manera que consumió no nada más el sacrificio, ni la leña que estaba bajo el sacrificio, sino aún las piedras que estaban alrededor del sacrificio. No quedó nada. Entonces Elías dijo: no me dejen ir a ninguno de estos. Los llevó al arroyo y ahí los degolló. Y dijo: solamente Dios es el Dios verdadero. Ahora, esta no es la historia que nosotros vamos a hablar, sino que después de esta hazaña, la reina Jezabel dijo: así me haga Dios y aún me añada, si el día de mañana está tu cabeza sobre tus hombros. Este hombre, este gran hombre que hizo tal demostración de poder de Dios, tuvo temor y huyó. Y no sabiendo a dónde ir, llegó al desierto hacia el sur de Israel, y ahí lo encontró un ángel y le dijo: ¿qué haces? Dice: estoy huyendo. Bueno, pues cómete esta torta. Y esa torta que le dio ánimo para correr 40 días y 40 noches hasta que llegó a lo que se conoce como el monte de Dios, el monte Horeb, o Sinaí si te gusta. Allí, estando en este lugar, encontró una cueva y se metió, y es donde Dios le llama y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Fíjate bien la pregunta, porque Elías debía estar en Israel, no en el sur de la península de Sinaí.
¿qué haces aquí? Y la respuesta de él fue, yo he hecho todo, pero estoy solo. Solamente yo he quedado. Vamos a la escritura. Vamos ahí al libro de Primera de Reyes y vamos al capítulo 19. Y dice en el 11, dice, entonces él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Porque la pregunta nosotros la encontramos en el versículo 9. Dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, versículo 10, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado espadas tus profetas, he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Este es lo que él decía. A este punto, solamente yo he quedado. Si me matan a mí, ¿quién va a hablar del Dios verdadero? Él huyó no tanto porque le tenía miedo a Jezabel, sino porque dijo, nada más yo he quedado. Él se encontró en una manera en que no había otro profeta que levantara al Dios de Israel, sino solamente él. Porque habían perseguido a los sacerdotes y a los profetas de Dios hasta matarlos y exterminarlos a todos. O al menos es lo que él pensaba. Y Dios le dijo, sal, y entonces le mostró un fuerte viento y un terremoto y un fuego. Al final de todo esto, ¿sí? Le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Le volvió a preguntar. Y él respondió, he tenido mucho celo, versículo 14, por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, de nuevo lo repite, han abandonado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey de Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de algún pueblo que dice ahí que no puedo leer ahorita, ungirás por profeta en su lugar. Dice, y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero, y este es el versículo que nosotros tenemos aquí en clave, pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado delante de Baal y toda boca que no le ha besado. Dejaré 7,000 rodillas en Israel. 7,000 personas en Israel. Fíjate bien. Él dice, estoy solo, solamente yo he quedado. Y Dios le dice, no estás solo. Vamos a ver nosotros que 7,000 no es un número exacto contando 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7,000. Sino vamos a encontrar qué significa este número. Pero le dijo, no estás solo. Y es a donde nosotros vamos, ¿sí? Gracias. No estás solo. No estás solo. Dios quiere que tú sepas, que tú entiendas, que tú comprendas que no estás solo. Amén. Elías se sintió solo y dijo, solamente yo he quedado, y si me matan a mí, ¿quién va a hablar de tu palabra? Pero Dios te dice hoy, no estás solo. Señor, te pedimos humildemente que tú bendigas esta palabra, que tú bendigas, Señor, este tiempo, que abras el entendimiento de nuestro corazón y de nuestra mente, que la luz del Evangelio, que la luz, Señor, de
de la palabra que tú traes el día de hoy llene, Señor, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que nos lleve a nosotros, Señor, a entender las grandes y preciosas maravillas que tú nos hablas. Hoy tú nos dices, no estás solo. Y nosotros, Señor, recibimos la palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos que nos ven a través de este medio, bendición, les amamos con todo nuestro corazón. Deseamos conocer más de ustedes, deseamos saber más acerca de ustedes, pero por ahora nosotros les bendecimos con la bendición del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Aleluya. Hay un remanente que ha quedado. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 5, nos habla a nosotros acerca de este remanente que ha de venir. A mí me gusta mucho el libro de Romanos, y si tú deseas, tú puedes tomar y leer todo el libro de Romanos. Capítulo 1, capítulo 5, el capítulo 8, que hay mucha enseñanza en él. Pero hoy vamos a detenernos un momento en el capítulo 11. Romanos 11:5 dice, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. ¿Qué es un remanente? Un remanente es como un residuo, es como algo pequeño de algo grande que ha quedado. Pero fíjate bien, no es menos poderoso y no es menos glorioso, sino que es solamente una pequeña parte. Y dice, y con esta pequeña parte yo voy a hacer grandes cosas. Pero cuando ha venido y ha habido descarrío, ha faltado pasión, se ha apagado la flama, Dios siempre mantiene un remanente que tiene fervor, que tiene una pasión renovada, que no deja apagar la flama, sino que sigue, aunque todos los demás sigan pasivos, sentados, sin nada que les emocione, sino distraídos con actividades y eventos y cosas por el estilo. Dentro de las iglesias siempre va a haber un remanente, un grupo que va a seguir orando, que va a seguir creyendo, que va a seguir clamando por las bendiciones, por las promesas, por las cosas que Dios tiene para todos en general. Fíjate bien que este grupo nosotros llamamos el remanente, no ora ni clama para sí mismo diciendo somos mejores que el demás grupo, sino como siendo parte del cuerpo, dice Señor, restaura el cuerpo. Úsanos a nosotros, Señor, trabaja con nosotros, llévanos hasta estar exhaustos, pero restaura, oh Dios, tu pueblo. Ese es el remanente del cual está hablando también Pablo, el apóstol. Fíjate que él habla acerca de Israel en lo natural. Dice, dentro de todo este pueblo que habiendo conocido a Jesucristo, le rechazaron, y no nada más le rechazaron, sino lo llevaron a la muerte, a la cruz. No creyeron en él, dice, pero dentro de este grupo hay un remanente, porque en la palabra está escrito que habrá un remanente. Dice, pero también habrá un tiempo en el cual era necesario que el pueblo escogido por Dios negara la salvación. Y entonces dice, no han sido desechados, pero han sido adormecidos. De la misma forma, en la iglesia del día de hoy, nosotros vemos lo mismo. Vemos un pueblo que se ha levantado a través de muchas tribulaciones, a través de muchas y diversas pruebas, y han pasado ya más de 2000 años y la iglesia de Dios sigue y permanece.
solamente que no tiene esa misma fuerza con la cual inició. Pero Dios siempre se ha guardado un remanente. Y vamos a ver que es el tiempo de que ese remanente el Señor le use. A través de mucho tiempo, este pequeño grupo se ha mantenido y se ha visto a través de todas las edades en la iglesia de Dios. Desde el primer siglo hasta el siglo XXI, donde nosotros actualmente estamos, siempre hay un remanente. Y dice el apóstol Pablo que este remanente que ha quedado ha sido elegido conforme a la gracia de Dios. Hermano, porque Dios es quien lo elige. ¿Y cómo lo elige? Porque hay algo grande y poderoso. Ahora, fíjate bien, que no tratará Dios separado al grupo, al remanente, sino que este remanente será para iniciar la gran obra en la cual el resto del pueblo de Dios se unirá, porque verán que Dios continúa siendo fiel a sus promesas, a sus verdades, a la palabra que Él dio. Actualmente la iglesia, el pueblo de Dios, desafortunadamente, no nada más la iglesia, pero en sí, todo el mundo y algunas partes de la iglesia se han ido también desviados a una dualidad donde aman a Dios y son fieles a Dios, a la doctrina del Evangelio, pero se han dejado llevar también por las cosas que suceden y que acontecen y que son exaltadas por lo que nosotros conocemos como el mundo, la humanidad, las cosas que son naturales. En el pueblo de Dios, como nosotros vimos en la historia que narramos acerca de Elías, el pueblo de Dios se fue atrás de los dioses de la tierra donde ellos habían llegado a conquistar. Esta tierra tenía habitantes y esos habitantes adoraban a Baal, que Baal quiere decir Señor, amo y esposo. Esto es alguien que es adorado, que es reverenciado, que es levantado. Se hacían algunas estatuas, algunas muy atroces, a otras menos atroces, pero en todas y cada una de ellas había una demanda de sangre, y mayormente de sangre humana, en específico de niños pequeños. Astoret y Asera son diosas que tienen que ver con la fertilidad. Y siempre los pueblos paganos siempre van a tener una Asera, una Astoret. Nosotros lo vemos en la historia, en la mitología de Grecia y de Roma. Nosotros vemos a Diana la cazadora, que también es diosa de la fertilidad. Nosotros vemos a Artemisa, que Artemisa también es diosa de la fertilidad. Entonces, así y todos y cada uno, si ustedes los ven en el pueblo maya, en el pueblo azteca y en otros tantos pueblos, siempre van a encontrar una diosa o un dios de la fertilidad. Y era de tal manera que la gente tenía esta costumbre, y en los profetas se habla muy claro acerca de eso. Dice, tú vas al bosque, cortas un árbol, dice, con una parte te calientas, con otra parte construyes tu casa, y con la tercera parte la tallas, haces una figura, te haces un dios y te postras delante de él y le adoras. Estas formas de hacerlo son aseras. Estas son las aseras que se conocían. ¿Ok? En la actualidad, nosotros extrapolando a estos tiempos, nosotros vamos a encontrar mucha distracción. Fíjate bien, y dice, esto lo saqué de buscar cuando hablaba acerca de la adoración a lo que es la naturaleza. Dice, es la devoción, alabanza y honor de índole religiosa a elementos de la naturaleza o del universo, que incluye reverencia a animales, plantas, planetas y la misma humanidad. Entre ellas nosotros encontramos algunos como la nueva era, el neopaganismo, el naturismo, que tiene que ver con dietas especiales. Por ejemplo, no comen carnes, ni algunos tampoco comen productos animales, y la mayoría practica el nudismo completo. Porque ellos dicen,
Sí, nosotros no hay ninguna vergüenza en tener el cuerpo desnudo y entonces practican la desnudez completa. Y hay muchos lugares donde esto se hace. De hecho, aquí nosotros no lo vemos muy seguido, pero si tú viajas a Europa, en Europa y sobre todo en algunas partes, tú vas a ver hombres y mujeres completamente desnudos, claro, con sus sneakers, ¿verdad? Porque ahí sí, no van descalzos, ¿verdad? Como dice mi esposa, van con su traje de baño de 3 piezas, ¿verdad? Son sus gafas de sol, sus sandalias, ¿y qué más? Y su sombrero. Claro, para que no se quemen. ¿Ah? Pero ahí van luciendo todos sus pellejos. La mayoría, no hay nada bueno que ver. Pero en sí, el asunto está en que esto es lo que se da. Y aman tanto a la naturaleza que aún le han puesto nombre a esto y se llama Gaia. ¿Sí? Y dice que es como un espíritu que está adentro en lo profundo del planeta, lo cual conecta. Bueno, hay muchas cosas y no vamos a entrar nosotros en ello. El problema que yo veo es que muchos cristianos se han dado por allí. Hermano, todo lo que está en este planeta va a ser consumido por fuego. Nuevos cielos y nueva tierra. ¿Para qué pelear algo que va a ser destruido? Si lo único que va a quedar es el espíritu. Somos espirituales, nosotros somos seres espirituales. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Hermano, ¿qué le da a Dios este planeta, esta canica azul como nosotros llamamos? O que nos dé una canica verde o amarilla en otro lugar, en otra galaxia. Si acaso nosotros seguiremos viviendo en planetas. Pero siendo seres espirituales, no necesitamos ni casa, ni techo, ni tampoco hacer ninguna otra cosa. Sino que siendo nosotros espíritus, teniendo esa grandeza, seremos como fue planeado desde el principio y seremos guardianes, seremos guardadores de las obras de Dios, de lo que Dios ha creado, de la creación. En el libro de Romanos capítulo 8, como yo les mencionaba, dice bien claro, la creación clama desde lo profundo de su interior, estoy parafraseando, dice, clama para que venga la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque hermanos, hay un letargo en la iglesia donde hay mucho entretenimiento, donde hay muchos eventos, y gloria a Dios porque son buenos y bonitos. Pero hermano, se han sacrificado el tiempo de alabanza, de adoración, de doblar rodillas al cambio de estas cosas tan espectaculares. Sí, hermanos, hay grandes catedrales y grandes edificios, pero si los viera el Señor Jesús dijera, están fríos, no hay nada dentro de ellos. La verdadera iglesia no está en edificios, ni en catedrales, ni en grandes lugares, sino está en el corazón. Y Dios es lo que busca. Por tanto, Dios se ha levantado un remanente que despierte de nuevo al pueblo de Dios. Es necesario que este remanente, este fervor, esta flama que no se ha apagado, llegue de nuevo a prender todo lo que es el cuerpo del pueblo de Dios. Hay un Israel que es Israel natural y hay un Israel que es el Israel espiritual. Nosotros lo vemos en 1 Corintios, pasando unas cuantas páginas, 1 Corintios capítulo 15. Y leyendo desde el versículo 45, dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente. El último Adán es espíritu que da vida, hablando del Señor Jesucristo.
Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, y luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Siempre nosotros vamos a ver que lo primero es una sombra de lo que ha de venir. Así nosotros tenemos la ley. Y la ley es sombra de lo que venía más adelante, que es la gracia de Dios. Nosotros vemos profetas y videntes y después vemos nosotros el poder del Espíritu Santo. Lo primero es parcial, lo primero es temporal, lo segundo es permanente. Nosotros vemos que lo segundo es celestial, es lo verdadero que quita toda sombra. Recuerdo la ilustración, y yo creo que nosotros la hemos hablado ya algunas veces anteriormente, y era de un grupo de personas que no conocía un elefante. Escogieron 5 personas que no conocían un elefante, nunca habían visto ni oído hablar de un elefante, ni en escritos, ni en leyendas, de ninguna manera, no sabían qué era un elefante. Y los metieron en un cuarto donde pusieron un elefante. Y en este cuarto, estas 5 personas tenían una venda en los ojos. Y solamente se les permitió tocar una parte del elefante, no todo el elefante. Así que hubo quien tocó la trompa, hubo quien tocó la cola, hubo quien tocó las patas y hubo quien tocó las orejas y así por el estilo. Después de un rato salieron y dijeron, describan al elefante. Dice, el elefante es como una serpiente. Delgado pero muy poderoso, porque había tocado la cola. Dijo el otro, no, es parecido a una serpiente, pero es una serpiente muy poderosa. Es una serpiente gruesa, como una anaconda. Es una serpiente que puede prensar y puede coger objetos con su boca. Ese es el elefante. Y dijo otro, están todos equivocados. El elefante es más parecido a un tronco de un árbol, porque había tocado las patas. Así también mencionó el de las orejas. Al final les dijeron, todos y cada uno de ustedes tienen la razón, pero no tienen la verdad completa, porque no hay luz. Les quitaron las vendas y les permitieron ver el elefante. Y ellos constataron que lo que habían dicho era verdad, pero no tenían la verdad completa. Esto es lo que el Señor está hablando, lo que a través del apóstol Pablo, diciendo, lo verdadero que es después va a quitar toda sombra de incertidumbre cuando se manifieste, porque es luz. Nosotros vemos en sombra, en el libro de Corintios, capítulo 13, versículo, ahí dice que hasta ahora conocemos en parte conocemos y en parte entendemos. Dice, pero cuando venga lo verdadero, no habrá más cosas parciales, sino conoceremos la verdad completa. El Israel natural, hablando de Israel natural, nosotros vamos a ver que Israel natural no solamente comprende al Israel que está allá en Palestina, sino todo en sí, el pueblo de Dios, porque también nosotros encontramos que de ambos pueblos hizo uno solo. Por tanto, Dios ya no menciona a Israel como solamente los que hablan hebreo y que están en Israel y que tienen la descendencia de los patriarcas que vienen de las tribus de Benjamín o de Isaacar o de Abulón o Zabulón y todos y cada una de ellas, sino también el pueblo de Dios que ahora ha sido redimido, que no ha despertado a la realidad de lo espiritual. Y está la Israel espiritual, en la cual hay quienes tienen hambre y escudriñan, tienen hambre y buscan, tienen hambre y oran, tienen hambre y claman a Dios, tienen hambre de las cosas de Dios, y Dios los ha llamado. Y este cuerpo, esta parte
que a su tiempo será también bendición para el resto del pueblo, se llama el remanente. Que nosotros lo vamos a ver que son las 7,000 rodillas que se han doblado a los dioses ajenos. Amén. Por tanto, dice que Dios ha puesto un sueño profundo sobre su pueblo. En lo natural, el pueblo de Dios, que es Israel, nosotros lo conocemos como los israelitas, el país de Israel en lo natural, tiene un letargo, tiene un sueño en sí, el cual no le permite ver la realidad del Mesías que ya ha venido. Ellos esperan un Mesías, pero el Mesías ya ha venido. Entonces están en un letargo mientras es el tiempo de los gentiles. Fíjate bien que hubo un tiempo, es el tiempo del reino del pueblo de Dios hasta el tiempo de Jesucristo. Y de ahí en adelante Dios les durmió. Dios sigue favoreciendo a su pueblo. Si ustedes se fijan, Dios les ha dado grandes victorias, han pasado por tremendas cosas, pero Dios no les ha dejado solos. De hecho, han hallado favor. No solamente Estados Unidos, México y otros países están por ellos, se han dado a ellos, no están solos. Están rodeados de enemigos, pero hermano, hay muchos aliados, hay mucha gente que ellos tienen como aliada, que Dios les ha dado a ellos. Pero la seguridad de ellos está en Dios. Su seguridad. Por ello, ellos cantan, aunque el enemigo esté a las puertas. Ellos cantan y se gozan y tienen un corazón chévere, si vale la pena, vale la expresión. Ellos están, aunque vean que el terrorismo y la gente que está alrededor, tanto los palestinos como los pueblos árabes, están alrededor de ellos, y todo el pueblo musulmán los odia a muerte, y los amenaza, y tantas cosas. Ellos como quiera dicen, nuestra alabanza es al Dios de David, al Dios de Moisés, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestros padres. Y ese es en sí el pueblo que es el Israel natural. Hay un Israel sobre el cual Dios ha puesto también un letargo, un sueño profundo. Y es que en muchas partes en la iglesia Dios les ha detenido por amor. Fíjate bien, que Dios tiene misericordia. Aunque están distraídos, yo no digo que están adorando a otros dioses, sino que están distraídos por lo que está sucediendo afuera. Están muy distraídos con acontecimientos y con cosas, aún cosas políticas o cosas de deportes o cosas. Están distraídos. La iglesia de Dios está distraída. Trata de buscar el tiempo más corto de atender una reunión en la iglesia. Buscan, por ejemplo, grupos de apoyo, los grupos de hombres, de mujeres solteras, de mujeres de la tercera y cuarta edad, los que están, los jóvenes de universidad, y hacen muchos grupos en los cuales, gloria a Dios, está bien, no hay ningún problema en ello, pero en sí, buscan estas cosas y se han dado mucho a las cosas que son del vaivén del alma, sin buscar la profundidad del espíritu. Por tanto, Dios nos deja, hay gozo en ello y gloria a Dios, pero no es todo. Llega el tiempo en el que han de despertar, y cuando despierten, entonces todos esos grupos buscarán más lo espiritual y no nada más lo natural que tiene que ver con el alma. Con venir y hablar de los dolores y de las situaciones y de las angustias que pasan, y encontrar el confort del grupo y una oración y una pequeña parte de escritura y amén y adelante. Y esto es una cosa que va y va y va hasta que no despiertan y entienden que el que está en medio de ellos es el Señor Todopoderoso, el cual le dice: despierta ya de tu letargo. En el libro de Isaías dice: despierta, despierta, oh Jerusalén, oh
gran hija de Dios, hija de Sión, dice, despierta, vístete de tu ropa de hermosura, oh Jerusalén. Es tiempo, hermano, de que esto suceda, pero mientras tanto hay un sueño profundo. Regresando al libro de Romanos, capítulo 11. Versículo 8, y ahorita vamos a ir a Isaías. En el versículo 8 de Romanos, dice, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Ven, pero en realidad no han visto nada. Oyen, pero no entienden lo que oyen. El libro de Isaías lo habla un poco más claro. Y vamos nosotros a Isaías, capítulo 29. Y aquí en el libro de Isaías, Dios lo habla muy claro acerca de estas cosas. Y dice, comenzando en el versículo 10, dice, porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado vuestros ojos. Y lo dice, ¿cuáles son los ojos que ha cerrado? Dice, los profetas. Y ha cubierto vuestras cabezas. ¿Y quiénes estos? Son los videntes. Dice, y toda visión será para vosotros como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer, diciendo, lee esto por favor, y él dirá, no puedo porque está sellado. Entonces el libro se le será dado al que no sabe leer, diciéndole, lee esto por favor, y él dirá, no sé leer. Oyen la profecía que no es de Dios. Y si ustedes se han fijado, en el pueblo de Dios hay muchos, como yo lo llamo, profetas sin entendimiento, que hablan de los deseos buenos de su corazón, pero no es una palabra que viene de Dios. Y utilizan mucho la expresión, así dice el Señor. Y hablan una serie de cosas, aún manipulando, y no se dan cuenta que eso no es de Dios. Puede ser un buen deseo, pero un buen deseo no necesariamente es una palabra que viene de Dios. Pero porque ellos dicen, yo soy profeta, y digo, así dice el Señor, ya toda la gente tiene que, por tanto, entenderlo. Pero en la Escritura dice bien claro, ir a la Escritura y escudriñar, y probad al que dice profecía, y ved si es palabra de Dios o no. Y si se cumple, puede ser cosa de Dios. Y si no se cumple, no es de Dios. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos la palabra profética más excelente y es la palabra de Dios. Si lo que se está diciendo no es bíblico, no lo creas. No lo insultes. No insultes a esa persona. Simplemente di, aquí eso no cabe. Es que estás en contra de lo que Dios dice. No, estoy en contra de lo que tú estás diciendo. No en contra de lo que Dios dice. Porque la palabra profética es confirmación. Sobre todo cuando tiene que ver con dirección. Ve a tal lado, haz esto o mueve aquello. Esa es dirección. Y cuando alguien te lo dice, vale más que ya Dios te lo haya dado a ti. Porque entonces tú estás confirmando. La palabra que viene te confirma lo que ya Dios te dijo. Dice, gracias Señor porque estás confirmando. Pero como los he dicho muchas veces, cuando viene alguien y te dice, tú vas a tener un gran ministerio entre los chinos, dices, pero ni me gusta el arroz, ¿cómo voy a ir yo con los chinos? Ya si tú has tenido algo y has aprendido un poco de mandarín o has conocido un poco de las cosas y te encanta el arroz, bueno, va para allá. Quizás y ya Dios te dijo, hey, tienes algo con los de los ojos rasgados, entonces tú vas a decir, gracias Señor, confirma tu palabra. Vendrá alguien que diga, sí, Dios te dice, ve y vas, e irás para allá. Amén.
Creen visiones que son de hombres. Hay muchos que sueñan, pero no todo sueño es una palabra profética. Me acuerdo mucho que hubo un tiempo, ya hace varios años, cuando se desató mucho la interpretación de sueños. No sé si ustedes estuvieron en ese tiempo ya en la iglesia, pero esto sucedió algunos años, como unos 15 años, por allá, 20 años. Y había mucho eso que se daba, que es la interpretación de sueños. De tal manera que una persona tenía un sueño y venía y decía, ¿sabes qué? Yo soñé esto y aquello. Y algunas veces tenían una interpretación, tenía algo que ver con alguna cosa espiritual. Pero llegó a hacerse de tal manera que venían a traer unos sueños más, ¿cómo le puedo poner? Extravagantes que me decían, y hermano, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué interpretación me da acerca de esto? La interpretación que yo te doy, hermano, es que te hicieron daño los frijoles anoche. Esto no es un mensaje espiritual, lo que tú estás teniendo es simple y sencillamente un sueño más. No todo sueño es como los sueños que interpretó José, el soñador, o Daniel, el profeta. No, hermanos, hay sueños que no dan pie con bola. Hay sueños porque te hizo indigestión la comida o porque alguna otra cosa, no sé. Pero se desató esto, gracias a Dios eso se ha parado. Aunque por ahí todavía se da mucho. Entonces, oyen profecía que no viene de Dios y creen visiones de hombres. Con todo, Dios les guarda. Fíjate que Dios tiene tan grande misericordia que aún y todo que estén haciendo estas cosas tontas, Dios les abraza como un niño pequeño que todavía cree en Superman y en los Santos Reyes, Santa Claus. Por ahí le sigo. Lo abraza y le dice, sí, está bien. Llevará el tiempo en que tú te des cuenta que eso es fantasía. Por ahora, estate cerca de mí. Y yo te voy a proteger. Y así hace Dios. Les deja que anden en sus fantasías, hablando y creyendo, y aún mandándose textos y compartiéndose, haciendo grupos para hablar de estas cosas que no tienen pie con bola. Y Dios en su amor, en su misericordia, los abraza como a niños pequeños y les dice, sigan haciendo su mundo de fantasía, que ya crecerán ustedes y entrarán en el mundo de los adultos, siendo espirituales. Dios ama a su pueblo de tal manera que aún estas cosas Dios los abraza y los tiene como nenes pequeños. Dios tiene mucha misericordia, hermano. Dios tiene mucha misericordia. En primera si no es primera, ¿verdad? Es Isaías. Es que mis patas de gallo con la que yo escribo a veces me engañan. Ok, ahí estamos en Isaías. Vamos al libro, al capítulo 37. De Jerusalén dice, saldrá un remanente. Y comenzando en el versículo 30 de Isaías 37, dice, esto te será por señal. Este año comerás de lo que crezca espontáneamente. El segundo año, lo que nazca de por sí. Dice, y en el tercer año, sembrad, segad, plantad viñas y comed su fruto. Dice, y el remanente de la casa de Judá que se salve, echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte Sión sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Nosotros vamos a ver que Dios mueve y envuelve todo en ciertos tiempos. Y aquí esta palabra nos deja a nosotros conocer estos tiempos. Dice, el primer año de esta señal, la señal de los 3 años, dice,
será para que comas lo que crezca espontáneamente. Esto es, no vas a sembrar, vas a ir a un lugar, vas a entrar en la tierra, pero no vas a sembrar, no vas, sino lo que crezca de eso vas a comer. Dice, el segundo año lo harás igual, de lo que nazca de por sí. Dice, pero el tercer año prepara la tierra, siembra, siega, planta viñas y come de su fruto. Ahora bien, no está hablando de un año, sino de un tiempo, en este caso 1000 años. Por ya cerca de 2000 años, Dios ha permitido que la religión cristiana se mueva. Ha dejado que el hombre desarrolle estatutos, enseñanzas, credos y toda una serie de cosas. De tal manera, como yo les decía, en una misma cuadra nosotros encontramos 4 iglesias que son amantes de Dios verdadero, pero tienen apellido, ¿verdad? Tienen su apellido, su denominación. Entonces, pues esta que tiene esta denominación y son de este apellido no van a la iglesia de junto porque tiene otro apellido. Y salen muy orgullosas diciendo, yo fui a mi iglesia. Y viene el otro y dice, pues yo voy a esta. Y dice, bueno, qué bueno, pero no, tu iglesia no es como la mía. No dándose cuenta que hay un solo Dios. Y aunque lo confiesan, siguen en eso. La religión, Dios le ha permitido al hombre, y en este caso al hombre de Dios, al hombre cristiano, le ha permitido su tiempo. Hay un tiempo que es el tiempo de la religión. Pero al final de este tiempo, dice, al tercer día, y es el día del Señor, es el tiempo de Dios. Es cuando Él dice, ahora deja ya de hacer las cosas, ahora yo voy a hacer las cosas. Ahora lo voy a hacer yo. Ya no es de lo que nazca de por sí o de lo que crezca espontáneamente, porque esto ha sido religión. Ahora se acaba el tiempo de la religión, se acaba el tiempo del hombre, comienza el tiempo de Dios. El tercer día es el tiempo de Dios. Por 2 años o 2000 años, el pueblo de Dios ha tenido su tiempo. El tercer año es el tiempo de Dios. Jesús estuvo 2 días y al tercer día resucitó. Hoy y mañana, dice el Señor, hoy y mañana se hacen las obras, pero el tercer día se cumple toda mi obra. Es el tiempo de Dios. Por eso está esta señal, la señal de los 3 años. Ahora bien, dice, el remanente echará raíces por abajo y dará fruto por arriba. Fíjate qué precioso, porque estarán arraigados en el lugar de Dios. Echarán raíces, y la raíz es tan profunda que toma toda los minerales y los nutrientes de la tierra y da entonces abundante fruto. No poco fruto, sino abundante fruto. Dice, como dice en el Salmo, su hoja no se secará ni su fruto se escaseará. Y en el libro de Apocalipsis dice, y dará 12 frutos. Hay grandes cosas, hermano, para lo que es el remanente de Dios. Y estos son solamente los que romperán el hielo, los que abrirán la brecha, los que iniciarán este tiempo. Porque entonces todo el pueblo de Dios saldrá de su letargo, saldrá de su adormecimiento y entrarán entonces unidos ahora a este remanente para que sea todo el pueblo de Dios con un fervor como nunca antes se ha visto en la tierra. Amén. Esto no es obra de hombres, esto es el celo de Dios que lo hará, porque Dios es celoso con su obra. Ahora bien, no está solo. No está solo. Dios tiene 7000 rodillas santas. Fíjate bien que 7000 habla de un número que es plenitud y perfección. 7 habla de algo perfecto y 1000 habla de plenitud. Por eso te digo, no es un número vamos a contar hasta 7000 personas y ese es el remanente de Dios, no. Sino está hablando de una plenitud que no conocemos, que no sabemos, pero Dios lo tiene y nos dejará a nosotros conocernos unos a otros. En el tiempo de la iglesia primitiva, cuando eran perseguidos, ellos tenían una clave para saber si una persona era cristiana o no. Y dibujaban en la arena, mayormente en la arena, en la tierra, hacían
una onda, ¿verdad? Algo así. Y si alguien era cristiano, completaba el pez y le ponía un puntito como el ojo. Y eso era Ixoye, que es Dios, bueno, no recuerdo exactamente, pero eso es lo que es, Ixoye, pez. ¿Sí? Y de esta manera se identificaban. Bueno, en este tiempo el Espíritu va a dar testimonio si alguien más es parte de ese remanente o no. Amén. Tú eres parte de ese remanente. Vas a conocer a otras personas que son también. ¿Y cómo lo sabes? Porque hay hambre. Una de las señales más tremendas que hay acerca de una persona que es parte de este remanente es que tiene hambre de las cosas de Dios. No de eventos, no de todas esas cosas que se ofrecen, sino de la búsqueda genuina de las cosas de Dios. Del escudriñar las Escrituras. Los 7,000 no tienen temor de entregar su vida. En Colosenses, vamos a terminar con este pasaje. En Colosenses capítulo 3, nosotros encontramos que la vida está escondida en Cristo, en Dios. Libro de Colosenses, nosotros capítulo 3, vamos a leer solamente los primeros 4 versículos. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Hermanos, no tengas temor de dar tu vida. Y cuando digo dar tu vida, hermano, no me estoy refiriendo a que vayas y te hagas un mártir y te prendas fuego o alguna de esas tonteras. No, hermano. Lo que está diciendo es que des tu vida. Esto es, que tu pasión, que tu visión, que tus planes, que tus anhelos en la vida estén en buscar las cosas de Dios y no solamente en tener una casa mejor, un carro mejor, un trabajo mejor, unas buenas vacaciones. Es buena, son buenas cosas, hermano. Pero si tu pasión realmente es parecida o semejante a la que hizo Pablo, de tal manera que aún ni se dio en casamiento, yo no digo que te divorcies, yo no digo que dejes, estás casado, quédate casado. Dice, pero busca a Dios con ese fervor, como si no estuvieras casado. Busca de las cosas de Dios. Yo te aseguro una cosa, si tú buscas a Dios de esa manera, tu cónyuge lo hará también. Busca a Dios con esa pasión, ese deseo, ese anhelo de entregarte en totalidad. Y Jesús lo dijo bien claro, no hay quien haya dejado padre o madre, o hijos e hijas, o trabajo o alguna otra cosa que no sea recompensado en este tiempo y en el siglo venidero. Por tanto, hermano, no tengamos temor de sacrificar las cosas, sino que date tu tiempo primero a las cosas de Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque has elegido, Señor, 7,000 rodillas que no se han dejado llevar por las cosas del mundo. Y nosotros conocemos a este grupo como el remanente. Y somos parte una Señor, de este remanente. Por tanto, Señor, te pido que esta palabra llegue a nuestro corazón y haga una fuerza, con una fuerza tremenda, huracanada, Señor, el entendimiento de que no estamos solos. De que, Señor, no hemos quedado solamente nosotros y en medio de nada más, sino que tú tienes, Señor, un grupo que se llama remanente, el cual, Señor, somos parte y con el cual, Señor, nosotros llegaremos a despertar a todo Israel, Señor. Glorifícate, Jesús. Glorifícate, mi Dios. Espíritu Santo, sea la palabra en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.